¡Por el reino de Francia! ¡Y por Dios! Las guerras religiosas dieron forma a la Europa que conocemos hoy. Tengo el corazón y el estómago de un rey. Para el siglo XVI, religión y poder estaban inextricablemente unidos. Señora, los católicos la desafían. Nunca me casaré con ese hereje, ¿entiendes? ¡Jamás! ¿Qué has hecho, Enrique? ¿Qué le has hecho a este reino? Prométeme que seguirás siendo católica. En la época del Renacimiento, los gobernantes de las naciones más importantes de Europa lucharon violentamente en nombre de Dios. ¡Matadlos! ¡Sí! ¡Matadlos a todos! ¡Que Dios castigue a los herejes! Debe haber otra solución. Ella debe tomar el trono inglés. Parcelas. ¿Vuestro príncipe me ofrece la corona de los Países Bajos por un ejército? Traiciones. No puede ser. La envidia y la ambición sacudieron a las familias más poderosas. No lo permitiremos. Admiro tu audacia. El despiadado juego entre el poder y la fe Confía en mí. es la verdadera historia de la Europa actual. Francia tenía un nuevo rey, pero su país estaba en guerra. Y su hermano seguía traicionándole. En Inglaterra, la reina virgen estaba enamorada. Mientras que el rey de España tenía una oportunidad única de expandir su imperio. La envidia, el sexo y la traición llevaron a Europa al borde de una explosión. Tras la muerte del rey Carlos IX de Francia, su hermano Enrique III fue coronado rey. Pero su reinado destruiría Europa. El 13 de febrero de 1575, Enrique, duque de Angulema y tercer hijo de Enrique II, es coronado en la Catedral de Reims, en el este de Francia. La misma catedral donde fueron coronados su padre y sus dos hermanos. Fue aquí donde casi todos los reyes de Francia habían sido coronados desde el siglo IX. Su querida madre, Catalina de Medici, estaba presente, así como su hermano menor, Francisco, duque de Anjou, su hermana, Margarita de Valois, conocida como Margot, y su esposo, Enrique de Navarra. Que el mediador de Dios y de los hombres te haga mediador de los sacerdotes y del pueblo. Fue un día emotivo para Catalina de Medici. Ella no ocultó el hecho de que Enrique era su hijo favorito. Cuando el cardenal de Guisa colocó la antigua corona de Carlomagno en la cabeza del joven rey, se le resbaló. Peor aún, la santa ampolla, llena del óleo santo usado en el bautismo de Clodoveo, se veía un poco extraña. Para los supersticiosos de la época, estos incidentes no auguraban nada bueno para el reinado venidero. Enrique III,
de 23 años de edad, llevaba por fin la corona que había codiciado durante años. Pero la tarea que tenía por delante era titánica. Enrique había heredado un país en ruinas, devastado por la guerra civil. Sabía que podía contar con su madre, Catalina de Medici, de 56 años, para ayudarle a reconstruir su reino. Líder militar victorioso en su juventud, cuando fue coronado, el comportamiento del nuevo rey cambió radicalmente. El rey, quien antes era ateo, repentinamente se hizo increíblemente devoto. Pero cuando no estaba rezando, Enrique III disfrutaba de los placeres de la corte. ¡Salud! A veces deambulaba durante días rodeado de sus favoritos, a los que llamaba sus mignons. Ahora soy tu rey. Debo recompensar tu fidelidad, así como tu lealtad y dedicación. En aquella época, las paredes del Louvre estaban cubiertas de inscripciones ofensivas para el rey. El comportamiento de Enrique no encajaba con la imagen que los franceses tenían de un gobernante fuerte. Todos pensaban que debía luchar contra los herejes en lugar de perder el tiempo con sus favoritos. Pero a pesar de su mala suerte, el rey de Francia seguía siendo visto como una amenaza desde el otro lado del canal. Londres, Inglaterra, 1575. ¿Noticias de Francia? En Inglaterra, la reina protestante Isabel I vigilaba de cerca al nuevo rey de Francia. Sus espías le informaron que Enrique estaba ocupado estrechando lazos con otros gobernantes católicos de Europa. Es peor que un demonio. Isabel temía que Enrique III y el rey de España conspiraran para derrocarla y colocar a su prima María Estuardo, reina de Escocia, en el trono inglés. No aceptaré eso. Para frustrarlos, Isabel siguió apoyando a los rebeldes protestantes en Europa, animándoles a derrocar a sus gobernantes católicos. Mientras España y Francia luchan en sus propios reinos, no van a darle mi corona a esa escocesa. Llévesela a quien pueda importarle. Desde su coronación, 16 años antes, Isabel se había visto amenazada por sus correligionarios católicos. Querían ver a María Estuardo ocupar su lugar en el trono. Así, durante los 7 años anteriores, Isabel había mantenido a su prematuro primo encerrado en un castillo del norte de Inglaterra. Día tras día, ante sus carceleros, María Estuardo fingía aceptar su arresto domiciliario. Pero en la clandestinidad, conspiró con los gobernantes católicos de Europa para conseguir su libertad. A menudo escribía cartas diplomáticas en clave a las cortes de Francia, España y Roma. Los mensajes se transmitían a cómplices, quienes la visitaban bajo distintas apariencias, antes de ser transportada a Europa. Las conspiraciones no hicieron más que aumentar las tensiones entre Inglaterra y Francia. Castillo de Blois, Francia. Al otro lado del canal,
Lejos de querer derrocar a la reina Isabel, Catalina de Medici quería formar una alianza con su rival. 5 años antes, Catalina había sugerido a Isabel que se casara con su hijo Enrique. Pero este se negó a casarse con una protestante y eligió a Luisa de Lorena Boudemont, una joven princesa sin fortuna, como esposa. Catalina ofreció entonces a Isabel la mano de su hijo menor, Francisco, duque de Anjou. Londres, Inglaterra. Fue una unión que Isabel rechazó inicialmente. Pero sus consejeros la animaron a replantearse el matrimonio. Francisco, a diferencia de Enrique, era conocido como un católico moderado y, por tanto, mucho más compatible con la reina protestante. Pero Francisco de Anjou era un príncipe azul. Sufría una ligera deformidad de la columna vertebral. Tosco y taimado, Francisco, a quien todos llamaban Monsieur, estaba sediento de poder y muy celoso de su hermano mayor, el rey Enrique. Se sentía despojado de los honores y riquezas que creía que le correspondían por derecho. La religión. El encuentro entre lo terrenal y lo eterno. Más allá de la fe, la ciencia investiga y revela los secretos que han desafiado la historia. Es un misterio para la humanidad tan enorme que lo hace maravilloso. Corte francesa, 1575. El nuevo rey de Francia sabía que debía tener cuidado con su hermano y con los demás, porque Francisco de Anjou no era el único disidente en la corte real. 3 años antes, su hermana Margot se había casado con Enrique de Borbón, rey de Navarra, obligado a convertirse al catolicismo a raíz de la matanza de San Bartolomé. Navarra, sin embargo, seguía siendo un ferviente protestante. El rey sospechaba que su hermano Francisco y Navarra apoyaban a los protestantes con la plena complicidad de Margot. Para evitar su huida, el rey Enrique los puso a todos bajo arresto domiciliario. En el seno de la familia real, el ambiente era increíblemente tenso. No te equivoques. Recuerda, hijo mío, que tú eres el rey. Con la ayuda de sus siempre fieles favoritos, Enrique I intentó encontrar la manera de provocar una ruptura entre el trío desleal. Es una idea excelente, amigo mío. Su idea era utilizar el encanto de una hermosa joven noble llamada Charlotte de Sauve. Eres preciosa. La misión de Carlota era seducir a Francisco, el hermano del rey.
Eres preciosa. La infidelidad de Navarra fue un duro golpe para su esposa, Margot. Ella nunca había estado enamorada de Navarra, pero se sintió muy traicionada. Así que, después de 3 años de matrimonio, las cosas llegaron a un punto crítico. Bajo Carlos IX, la corte francesa fue una incubadora de intrigas políticas. Durante este periodo, las intrigas eran amorosas. El aire estaba cargado de celos y odio. Navarra describió su rutina en una carta a su primo, fechada en 1575. La corte es lo más extraño que he visto. Casi siempre estamos dispuestos a degollarnos unos a otros. Llevamos puñales y cotas de malla, a veces incluso corazas bajo la capa. El plan del rey Enrique había funcionado: dividir y conquistar. Por otras bambalinas en la corte, Catalina de Medici quería reconciliar a sus hijos. Ella creía que la unión hacía la fuerza. Rogó al rey Enrique que le diera más libertad a su hermano. Francisco, por su parte, prometió no intentar ninguna fuga. París, Francia, 15 de septiembre de 1575. La noche del 15 de septiembre de 1575, el recién liberado Francisco de Anjou aprovechó para visitar a una de sus amantes en París. Pero la residencia de la bella muchacha tenía 2 salidas. El hermano menor del rey de Francia acababa de escapar. A las 9 de la noche, el rey se enteró de que Monsieur había huido. Enrique tuvo un ataque de ira. Estaba seguro de que su hermano iba a unirse a los malcontents, un grupo de católicos y protestantes de línea dura, opuestos a su reinado. Rouen, Francia, 16 de septiembre de 1575. Enrique, Señor, querido amigo. En Dreux, Francisco de Anjou fue a reunirse con Enrique I de Guisa de Bourbon-Condé, el líder de los hugonotes, los protestantes de Francia. Me parece estupendo. Francisco no era protestante, pero estaba dispuesto a luchar por la libertad religiosa si con ello podía utilizar el poder y la riqueza de los hugonotes para obligar a su hermano a concederle honores y privilegios para mantener su posición. Enrique de Borbón, príncipe de Condé, tenía 23 años cuando tomó el relevo de su padre, Luis de Borbón. Este había muerto en la batalla de Jarnac 6 años antes. Calvinista decidido, el príncipe de Condé era un jefe militar completo quien había asumido un papel clave en el movimiento protestante. En Alemania, Condé había reclutado soldados dispuestos a luchar por la causa protestante. Ya disponía de 30.000 hombres para invadir Francia y conseguir lo que la diplomacia no había logrado. Corte francesa, 18 de septiembre de 1575. 3 días después de su huida, Francisco envió a su hermano una declaración solemne. En nombre del bien común, exigía libertad religiosa para todos y permiso para que los protestantes practicaran su fe en público. Furioso, Enrique III pensó su respuesta.
Estaba decidido a declarar la guerra a su hermano y al príncipe de Condé. Pero el catastrófico estado de las finanzas de Francia amenazaba con sumir al reino en una guerra imposible de ganar. No tienes elección. Debes obedecer las demandas de tu hermano. Haré lo posible para que pienses con claridad. Confía en mí, por favor. Bosque de Halat, Francia, 3 de febrero de 1576. El 3 de febrero de 1576, las cosas empeoraron aún más para el rey Enrique. 4 meses después de la huida de su hermano, su cuñado, Enrique de Navarra, huyó de París mientras cazaba. Luego de 4 años de encierro tras los muros del Louvre, cabalga hacia los fuertes de Navarra y Albrecht-Nerac. La corte de Navarra, 13 de junio de 1576. Una vez a salvo, Navarra renunció al catolicismo. Al fin y al cabo, se había visto obligado a adoptarlo para salvar el pellejo tras la matanza de San Bartolomé. Francia estaba al borde del caos. Para Catalina de Medici, era urgente reconciliar a sus hijos y les invitó a firmar la paz. En los archivos nacionales de París se conserva el Edicto de Beaulieu, más conocido en la época como la Paz de Monsieur. A petición de su hermano, el rey Enrique accedió a permitir a los protestantes practicar libremente su fe en todo el reino. Enrique también accedió a conceder a Francisco una generosa pensión y el título de Duque de Anjou. El tratado atrajo la atención de los protestantes de toda Europa. Para ellos, Francisco era un héroe. Poco después, Francisco recibió un mensaje de Guillermo de Orange, príncipe de Orange, líder de los rebeldes flamencos. ¿Vuestro príncipe me ofrece la corona de los Países Bajos por un ejército? Guillermo de Orange se negaba a aceptar la ocupación española de su país y llevaba 10 años luchando por la independencia. Quería contar con el apoyo de Francisco, así que le prometió el trono de los Países Bajos si accedía a ayudar a expulsar a Felipe II de España. Era una oferta muy tentadora. Pero los flamencos tendrían que esperar al héroe que tanto deseaban. París, Francia, 1576. Porque en Francia, el reciente tratado había desatado la furia de los católicos. Las alianzas católicas comenzaron a aparecer por todo el reino. Nobles y campesinos se unieron en defensa de su fe. Su único objetivo era derrocar la Paz de Monsieur. Enrique I de Guisa era el líder de la Liga Católica, ferviente católico y sediento de poder. El joven de 27 años estaba decidido a vengar la muerte de su padre, Francisco de Guisa, asesinado por los protestantes 4 años antes. Enrique de Guisa era tan popular entre los católicos que el rey de Francia desconfiaba de él. Se distribuían con frecuencia folletos propagandísticos en los que se denunciaba a la débil y corrupta casa de los Valois. Afirmaban que los Guisa, descendientes de Carlomagno, eran los legítimos gobernantes de Francia, dispuestos a liderar la lucha contra los herejes. Para acabar con la revuelta, el rey Enrique decidió convertirse en el líder de la Liga Católica, y para ello pediría ayuda a su hermano Francisco. Olainville, Francia, noviembre de 1576.
Francisco tenía muchas razones para ayudar a su hermano, el rey. A fin y al cabo, ya tenía títulos y era rico y poderoso. Francisco había obligado al rey a aceptar los servicios protestantes de todo el reino, pero por el momento accedió sin rechistar. El 3 de enero de 1577, Enrique III anuló la paz de Messieurs. Ya no se tolerarían dos religiones. El rey quería limpiar completamente su reino de herejías. La Charité-sur-Loire, Francia, 2 de mayo de 1577. Por sexta vez en 15 años, Francia se sume en una guerra civil. El 2 de mayo de 1577, bajo las órdenes de Francisco, duque de Anjou, las tropas reales destruyen el bastión hugonote de Charité-sur-Loire. Un mes más tarde, el 12 de junio de 1577, la ciudad de Issoire, en Auvernia, también fue destruida. 3.000 protestantes inocentes fueron asesinados. Francisco, quien ya había defendido la causa de los hugonotes, se convirtió en su enemigo jurado. En el castillo de Chenonceau, sede de la corte real, Catalina de Medici organiza una fiesta para celebrar la reconciliación de sus hijos. Castillo de Chenonceau, Francia, 9 de junio de 1577. Con este motivo, Chenonceau pasó a llamarse el Castillo de la Buena Nueva. Me gustaría proponer un brindis por este increíble encuentro. La corte volvió a ser un lugar de entretenimiento. Me alegro de que hayas entrado en razón, hermano. Bien. ¿Quién soy yo para contradecir al rey? Los Valois se unieron contra los hugonotes, pero con poco dinero la lucha tuvo que parar. Bueno, sí, claro. Sin un claro vencedor, tras 6 meses de esta última guerra religiosa, católicos y protestantes se vieron obligados a firmar la paz. El 14 de septiembre de 1577 se firmó un nuevo acuerdo. Prohibía la formación de cualquier alianza en el reino. Oficialmente, Francia estaba en paz. Pero en la corte, Enrique y Francisco sospechaban mucho el uno del otro. Enrique temía que su hermano quería cambiar de bando y albergaba en secreto el deseo de hacerse con la corona holandesa. Sabía que los rebeldes flamencos habían pedido a Francisco que levantara un ejército para liberarlos de la ocupación de la España católica. Esto llevaría a Francia a una guerra contra España. Para poner a prueba sus sospechas, el rey decidió hacer una visita sorpresa a su hermano en plena noche. ¿Qué haces? Sé, hermano mío, que pretendes traicionarme. ¡Vamos, regístrenlo todo! ¡Lo prohíbo! ¡No lo voy a permitir! ¿Me Dile lo que se detenga prohíbes? inmediatamente! ¡No tienes nada que hacer aquí! ¡Es mi habitación privada! Suéltame, ¡Fuera de canalla. aquí! ¡Soy el rey! ¡Sí, soy el rey! Puede que ¡Suéltame! seas el rey, No lo pero yo creo, soy el soy hermano tu del rey. rey. Merezco respeto. Suéltame. Merezco... ¡Detente, Enrique! ¿Has perdido por completo el juicio? Loco de rabia, el rey estaba seguro de haber encontrado la prueba de la traición de su hermano. Pero no era más que una carta de amor de su amante. A pesar de ello, Francisco se dio cuenta de que su vida corría grave peligro. Cuatro días más tarde, escapó por una ventana y
partió hacia los Países Bajos. Por el camino, Francisco d'Anjou consiguió reunir un ejército y en julio de 1578 llegó a Mons, donde hoy se encuentra Bélgica. Pero sus reservas de dinero menguaban y no tenía suficiente para alimentar a sus hombres. Su ejército, casi hambriento, empezó a saquear las mismas ciudades y pueblos que debía proteger. A los ojos de los flamencos, Francisco ya no era el salvador que tanto deseaban para enfrentarse a los ejércitos del rey de España. Un año después de su fuga, Francisco regresó a Francia, arrepentido. Espero tus disculpas. Pido que Su Alteza, en su misericordia, me perdone. Enrique III estaba furioso. Su hermano evitó por los pelos el estallido de la guerra entre España y Francia. Pero para la madre del rey, los errores de su joven hijo no eran su principal preocupación. La cuestión más acuciante era generar un heredero católico al trono para la Casa de Valois, que había gobernado Francia durante 250 años. Pero al cabo de 4 años, el matrimonio de Enrique seguía sin tener descendencia. Si Francisco, heredero al trono, también moría sin dar descendencia, la corona francesa pasaría al protestante Enrique de Navarra. Al fin y al cabo, Enrique de Navarra era el siguiente en la línea de sucesión al trono. Era descendiente de los reyes capetianos y primo de la Casa de Valois. Su antepasado común más reciente se remontaba al reinado de San Luis. Así que si Enrique III no podía producir un hijo y heredero, entonces le tocaba a su hermano Francisco. Catalina de Medici reanuda las conversaciones matrimoniales que había iniciado 8 años antes con la reina de Inglaterra, Isabel. En ese momento, la reina Isabel tenía 46 años. No era mayor, pero tampoco joven para los estándares de los Tudor. Sus médicos aseguraron a Catalina de Medici que aún sería capaz de tener un hijo. Tras meses de negociaciones diplomáticas, Francisco e Isabel finalmente se reunieron. El 17 de agosto de 1579, el hermano menor del rey de Francia comparece ante la reina de Inglaterra. Señora, no podría estar más encantado de conocerla. Gracias por recibirme. Es encantador, ¿verdad? A pesar de la gran diferencia de edad, Isabel se dio inmediatamente a los encantos de Francisco. Me alegra oírlo. Francisco, a sus 24 años, compensaba su deformidad física con encanto y gracia. Isabel parecía hechizada. Isabel apodó a Francisco Sapo y declaró: "No hay hombre más simpático". Durante 15 días, la pareja fue inseparable. Mi reina. Príncipe Sapo. Tengo noticias de París. Debo irme inmediatamente. ¿Pero ya? Sí. La visita de Francisco se interrumpió bruscamente cuando se enteró de la muerte de uno de sus amigos. ¿Cuándo va a volver? Tan pronto como sea posible, lo juro. Nos volveremos a ver. Hasta la vista. El 29 de agosto partió hacia Francia, desde donde envió cartas en inglés a Isabel que supuestamente incendiarían el agua. A orillas de este mar doloroso, beso tus pies.
A Isabel le entristeció tanto la partida de su príncipe francés que escribió un poema titulado Palabras sobre la partida de Monsieur. Sufro y no me atrevo a mostrar mi descontento. Amo y sin embargo me veo obligada a aparentar que odio. Lo hago, aunque no me atrevo a decir lo que significa. Soy y no soy. Me congelo y sin embargo me quemo. De mí se ha convertido otro yo. Todo indicaba que, por primera vez en su vida, Isabel se planteaba realmente el matrimonio. Pero la posibilidad de un rey extranjero fue vista con horror por los ingleses, quienes amenazaron con rebelarse. En otoño, el sentimiento antifrancés era muy elevado y circulaban panfletos por todo el país. En respuesta, el 27 de septiembre, la reina proclamó que ya no toleraría ningún insulto a los príncipes extranjeros aliados de Inglaterra y que se casaría con quien quisiera. Pero los planes de boda de Isabel y Francisco se vieron repentinamente interrumpidos por unos acontecimientos a 2000 kilómetros de Londres. Corte de Portugal, 31 de enero de 1580. En 1580, el cardenal Enrique de Portugal murió sin heredero. Todos los soberanos de Europa, incluida Catalina de Medici, estaban ansiosos por ocupar el trono vacante. Pero todos fueron sorprendidos por un monarca mucho más fuerte, el rey Felipe II de España. Hacía tiempo que soñaba con unir su reino a Portugal, utilizando medios militares si era necesario. Pero para tomar posesión de Portugal, Felipe II necesitaría primero reasignar algunas de sus tropas basadas en Flandes. Esto dejó a muchos menos soldados españoles defendiendo los Países Bajos. Francisco de Anjou vio su oportunidad y planeó aprovecharse de la situación. Francisco acudió a ayudar a los flamencos. Después de todo, le habían prometido su trono si les ayudaba a derrocar a España. Batalla de Cambria, Flandes, 18 de agosto de 1581. En 1581 atacó Cambrai, ciudad del norte de Francia gobernada entonces por los españoles. El ataque fue un éxito. Pero una vez más, la falta de dinero interrumpió la marcha de Francisco hacia los Países Bajos, en poder español. Pidió ayuda al rey de Francia. Pero su petición de ayuda fue ignorada tanto por Francia como por Inglaterra. Incluso Isabel, preocupada por la posibilidad de verse inmersa en una costosa guerra contra España, se negó a enviar dinero. En pleno otoño, Francisco ya no podía alimentar a sus hombres. Se desesperaron.
El 17 de enero de 1583, ordenó a sus tropas atacar la ciudad de Amberes. Pero dentro de la ciudad, los furiosos flamencos decidieron destruir a los invasores franceses de una vez por todas. Atrapados en calles estrechas, los hombres de Francisco fueron rápidamente derrotados. El hermano del rey logró escapar con vida, pero abandonó a sus hombres. Más de 1000 soldados murieron ese día y cientos más fueron capturados. El desastre de Amberes fue la sentencia de muerte para la carrera militar de Francisco de Anjou. Corte francesa, 10 de junio de 1584. Para Francisco, la derrota fue demasiado dura. Apenas había regresado a su casa en Francia cuando cayó muy enfermo. Hola, hermano. Mi monito. El 10 de junio de 1584, Francisco murió de tuberculosis. Tenía 30 años de edad. Londres, Inglaterra, 11 de junio de 1584. Al día siguiente, en Londres, Isabel recibió la noticia. Al parecer, lloró durante 3 semanas enteras. Durante 6 meses estuvo inconsolable y se describió ante el embajador francés como una viuda que había perdido a su esposo. En Francia, Catalina de Médici también estaba desolada por la muerte de Francisco. Con la muerte de su hijo menor, sabía que el futuro de la casa de Valois estaba en peligro. Si Enrique III no producía un heredero, el siguiente rey de Francia sería el protestante Enrique de Navarra. La batalla para salvar la dinastía Valois estaba a punto de comenzar.